Bendito sea el nombre del Señor. Amados, es un privilegio para mí el dirigirme a cada uno de ustedes en esta hora para glorificar ese nombre que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, sobre las aguas. Ese nombre todopoderoso que un día llegó a la cruz de Calvario, por ti y por mí. Al Señor sea la honra y al Señor sea la gloria. Bendecimos en gran manera ese nombre que está sobre todo nombre. Recordándote, amado amigo y hermano, que los tiempos están difíciles, que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero recuérdate que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hemos logrado entender que la grandeza del Santo de Israel está para continua misericordia cada día para con el hombre. Y entendiendo las Sagradas Escrituras y viviendo los acontecimientos que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, donde el más fuerte se quiere comer al más débil, donde Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, donde el hombre solamente piensa en la maldad y no piensa en la justicia divina, donde los gobernantes quieren hacer lo que a ellos les place, inclinándose solamente sobre el mal, derribando al más débil, por quitarle lo que tiene. Podemos darnos cuenta que Cristo viene pronto. La palabra dice de que los cobardes, los ladrones, los borrachos, los abominables, los fornicarios, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Todo aquello que no tenga santidad no podrá entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia me lo sostiene, la palabra de Dios me lo sostiene, y dice de que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Los abominables no entrarán al reino de los cielos. Eso me sostiene las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, amado, en esta hora te llamo a la reflexión. Te llamo a la reflexión, amado, para que nos pongamos a cuenta con el Señor. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Estamos en días peligrosos, donde la maldad del hombre, donde el hombre se ha desenfrenado grandemente en la maldad, donde el hombre se ha desenfrenado poderosamente en la maldad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos un abogado que se llama Jesucristo, glorificado en la cruz de Calvario, y que ahora está con toda su majestad en el tercer cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí, amado, te llamo a la reflexión en esta hora. El único propósito de estar en esta hora hablando del reino de los cielos es porque tú y yo tenemos un alma que salvar. Tú y yo tenemos un alma que salvar. Y necesitamos acercarnos ante la presencia del Santo de Israel, para que sea Él el que nos limpie con su sangre santa, divina y todopoderosa. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Al Señor sea toda la honra y al Señor sea toda la gloria. Santo es el Señor. Y así, reconociendo el poder, la autoridad de las Sagradas Escrituras, te llamo a la reflexión en esta hora. Aleluya.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 5. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el Alfa, yo soy el Alef y la Tau, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero para los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vuelvo a repetir la lectura porque está interesante, amado hermano y amigo. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, entonces dijo el que estaba sentado en el trono. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: aleluya. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el Alef y la Tau, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero para los cobardes, dice, para los cobardes, los infieles, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, amado? Las Sagradas Escrituras me relatan que después de vivir un tiempo sobre la faz de la tierra, vendrá un día en el cual será quitado el aliento de vida de nuestra carne, y será una muerte corporal. Y para aquel que está caminando en desobediencia, también será una muerte espiritual, donde el alma tendrá que dejar la carne. Y si tú no hiciste nada por tu alma, tendrás que viajar al infierno. Y en la segunda muerte, después de los 1000 años con Cristo, después del milenio, vendrá el juicio del gran trono blanco, donde la palabra me enseña y me dice, en el capítulo 20, si no me equivoco, versículo 11, dice la palabra: también vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia se apartaron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Después otro libro fue abierto, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas
en los libros conforme sus hechos. El mar entregó a los muertos que estaban en ellos, estaban en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que se encontraban en ellos, y fueron juzgados cada uno conforme a sus acciones. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Aleluya. Pero dice la palabra: y vi a los muertos grandes y pequeños, dice el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Después, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros, conforme a sus hechos. Amado, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con tu vida, porque no interesa tanto lo que yo piense, lo que yo diga conforme mi voluntad, sino conforme la voluntad del Santo que pagó en su precio en la cruz de Calvario, que no había hombre que lo pudiera pagar. Por lo tanto, dice la palabra que cada acción que hacemos, que cada pensamiento que tenemos, que cada movimiento que hacemos está registrado en los libros de las memorias o los libros de las obras. Ahí están registrados. Y aquel gran día, amado, cuando salgas, cuando te toque partir al más allá, y creyendo que vas a los brazos de Jesús, te toque que entrar por las puertas del Hades o del infierno. Sé que hay muchas personas que no les agrada que se les hable del Hades o del infierno, pero amado hermano, permíteme decirte con mucho respeto y amor que te tengo, que aunque no te conozco, pero sé que eres mi hermano, y si no has aceptado al Señor como tu único Salvador, pues eres mi amigo. Pero algo te voy a decir: te amo en gran manera, y por esa manera yo predico la palabra conforme al Espíritu de Dios le place. Yo le pido al Señor que me permita llevar la palabra siempre conforme su santa y gloriosa voluntad. ¿De qué me serviría hablarte de prosperidad, amado hermano, y de bendición, si estás en pecado y no la vas a alcanzar? De repente quizás tú me digas en esta hora: sí, yo hago mis acciones, pero vivo mejor que muchos de los que dicen ser cristianos, y llevo mi vida normal y común y corriente. Sí, también te digo algo bien importante e interesante: existe la misericordia de Dios que bendice al dador alegre, aunque no sea cristiano. Pero no quiere decir que vas a alcanzar la salvación, porque mientras no recibas a Jesús como tu único y absoluto Salvador personal ante los hombres, no podrás alcanzar el reino de los cielos, porque al reino de los cielos no entra ni oro ni plata, no entra nada que sea corruptible, sino al reino de los cielos entra nada más santidad, santidad, santidad. Ahí no entra nada corruptible. Todo lo que tiene que entrar tiene que ser algo sagrado ante los ojos del Dios Altísimo, algo que sea consagrado ante el Dios Todopoderoso, que vaya limpio bajo la cobertura de la sangre del Cordero y el fuego del Espíritu Santo. Aleluya, santo es el Señor. Por eso en esta hora también hay muchos hombres y mujeres que tienen sus propiedades, pero que el enemigo se las ha dado, porque sus pasos ante el Dios eterno no son agradables. Aunque muchos engañan a la humanidad haciendo pasos de santos, pero que realmente llevan una vida bastante corrupta y perversa. Y aunque tienen dinero en las manos, pero ese dinero es un dinero mal habido, o sea, que lo ganaron con deshonestidad. Por lo tanto, en aquel gran día van a tener
su juicio o su paga en el juicio del gran trono blanco. Por lo tanto, al reino de los cielos no entra nada que esté corrompido o nada corruptible. Todo lo que entra al reino de los cielos ha sido lavado, comprado y lavado por precio de sangre y sellado y purificado con el fuego del Espíritu Santo. Aleluya, santo es el Señor. Y dice la palabra, aleluya, y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie ante el trono ante el trono, y los libros fueron abiertos. Después otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros conforme a sus hechos. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol o el infierno entregaron a los muertos que se encontraban en ellos, y fueron juzgados cada uno conforme a sus acciones. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte, esta es la segunda muerte, el lago de fuego, para aquel hombre, para aquella mujer que adora la muerte y que le llama a la santa muerte. Permíteme decirte, amado y amada, que estás en un tremendo error, en un grave error. Estás en contra del Dios Altísimo, y esa misma muerte que tú adoras ahora como tu abogada o tu abogado te va a llevar a lo más profundo del infierno. Es un demonio que ha logrado dominar el corazón y la mente de muchos hombres y mujeres hoy en día, por la cual la adoran, le tienen un gran respeto y una gran adoración. Pero la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, amado, eso me da a entender que la muerte no es ninguna santa, sino que es un demonio. Esa es la palabra. En Éxodo dice que es el heridor. Que la paga es si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y la Biblia me relata que es el heridor, eso significa que de santo no tiene nada. Mas dice la palabra que en el juicio del gran trono blanco, antes de llegar al juicio del gran trono blanco, la muerte y el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. La muerte y el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. Por lo tanto, aquel hombre, aquella mujer que adora la muerte como santa muerte, va a tener que acompañar a la muerte al infierno primeramente, y después del juicio del gran trono blanco, después de los 1000 años con Cristo, que venga el juicio del gran trono blanco, para que me entiendan, después de que la iglesia sea llevada en el arrebatamiento, vendrán 7 años de tribulación y gran tribulación. Seguidamente vendrá el juicio de las naciones. Después vendrá los 1000 años con Cristo. Y al final de los 1000 años con Cristo, ya para el final de los 1000 años con Cristo, vendrá el juicio del gran trono blanco. Y ya estará Satanás, ya estará el falso profeta y el anticristo en el lago de fuego. Ya estará Satanás en el lago de fuego. Y también la muerte y el infierno van a ser lanzados al lago de fuego. El último que va a entrar al lago de fuego es el hombre, porque va a tener que pasar por el juicio del gran trono blanco en el aire, donde toda rodilla se doblará ante la majestad divina del Dios Todopoderoso, donde aquel pagano, aquel mundano, aquel satánico que tiene una gran comunión con Satanás, ese gran día no va a poder levantar su rostro para ver la majestad divina del santo, de los santos, del santo de Israel, que un día dio su vida en la cruz de Calvario. No va a poder levantar su rostro para verle la mirada, ver la majestad divina, pero sí va a tener que doblar sus rodillas, porque ante el Dios Todopoderoso toda rodilla se doblará. Aún la tierra tiembla a la presencia de la majestad divina, como no un mortal condenado. Por lo tanto, en esta hora te recuerdo que solo hay 2 caminos para el hombre: el cielo y el infierno, y después el lago de fuego.
el cielo y el infierno. Y después de la segunda muerte viene el lago de fuego para el ser humano, donde va a sufrir por una eternidad, por los siglos y los siglos. Cuando digo por los siglos y los siglos, es para que me entiendas, pero ahí no va a existir el tiempo existe en los siglos existen en el tiempo, pero ahí no va a existir el tiempo, ahí va a existir la eternidad. Por lo tanto, esa frase que digo de los siglos es para que nos entendamos que va a ser por una eternidad sin fin. Aleluya. Santo, oh santo, santo, santo es el Señor. Aquel hombre que camina en adulterio, aquel hombre que camina en fornicación, aquel hombre que camina en lascivias, aquel hombre que camina perdido en delitos y pecados. Cuando digo el hombre, me refiero también al hombre y a la mujer. Y dice la palabra, y aquí yo, dice, pero para los cobardes, dice el capítulo 21:8 de Apocalipsis, pero para los cobardes, los infieles. Quizá si estás con la Biblia en la mano, lo que yo leo suena un poquito diferente a la lectura que tú tienes, porque estamos predicando en la versión Peshitta, que es del original arameo, griego y hebreo, pero que se acerca más al original. Y dice la palabra, pero para los cobardes e infieles. En la versión Reina Valera dice para los cobardes e incrédulos. Aquí dice infieles, para los cobardes e infieles o incrédulos. Dice la palabra, los pecadores. En la otra dice los fornicarios, los corruptos, los homicidas. Aquí dice los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Que es la segunda muerte. Amado, te llamo en este momento a la reflexión. Sé perfectamente bien que a través de la faz de la tierra hay cientos de miles de parejas. Hoy en día el hombre y la mujer ya no se respetan. Y de repente me he podido dar cuenta caminando por los caminos de la vida que alguien se encuentra por la mañana, se saludó a la manera de ellos, se dijeron 4, 5, 10 palabras, le gustó, le pidió el número de teléfono y más tarde, sea el hombre o sea la mujer, la está llamando y forman una cita, un encuentro y al final terminan en una cama. Lo digo porque lo he visto. Ahora, importante es, el hombre prefiere estas cosas o estos momentos porque se deleita en la carne, saboreando la carne, pero no se da cuenta que es uno de los errores, es uno de los pecados más abominables ante Dios. La fornicación, el adulterio y el asesinato son pecados abominables ante el Santo de Israel. Por lo tanto, aquel hombre que derrama sangre de sus semejantes, acuérdate de lo que le pasó a Caín. Es un hombre totalmente que viene un castigo grande sobre él, pero que la única forma de poderse librar de ese castigo es que se entregue a los brazos de Jesús. Tan grande es la misericordia de Dios, tan grande es el amor santo, sublime del Dios Todopoderoso para con el hombre, que lo libra de esa culpa. Acordémonos de Caín, lo que a Caín se le dictó. Aleluya. Y el Dios de Caín es el Dios nuestro. El Dios de Abel es el Dios nuestro. El Dios de Set es el Dios nuestro. El Dios de Enoc es el Dios nuestro. El Dios de Matusalén, de Lamec y de Noé es el mismo Dios nuestro. Por lo tanto, Dios no cambia. Lo que cambian las normas son los hombres. Mas tenemos un reglamento en la mano que se llama Santa Biblia o las Sagradas Escrituras o la palabra divina.
Amado, tenemos este libro para que nos rijamos en el camino. Bendito Dios. Por lo tanto, todo aquel hombre, aquella mujer que se dedique a la fornicación y que se entregue a la fornicación, es algo terrible, terrible, terrible. El castigo que vendrá sobre ellos. Pero claro, en la carne se deleitan y no le dan importancia, porque muchos de ellos aún hasta se burlan de Dios. Pero un gran día estarán en el infierno y después en el juicio del gran trono blanco. Y allí se lamentarán. En esta hora te predicamos las Sagradas Escrituras. Te llamamos a la reflexión porque te amamos. Cuando expresamos lo que expresamos, no lo expresamos con odio o algo o por ofender a alguien, sino porque es la palabra que tenemos que hablar para llamar a reflexión a aquel hombre que está perdido en delitos y pecados. Te voy a decir algo importante. Un día yo también estuve perdido en delitos y pecados y me fascinaba o me encantaba pecar conforme la carne me lo pedía. Al final de los días yo no lo quería hacer, pero Satanás a través de su demonio me preparaba el ambiente. Y aunque yo no quisiera estar en el movimiento, el diablo siempre me preparaba el instante y yo caía en la trampa del enemigo. Porque él vino a robar, a matar, a robar y a destruir. A eso vino él. Que el Señor lo reprenda con toda su autoridad en esta hora. Y sabemos perfectamente bien que Satanás anda como león rugiente en este momento viendo a quién devorar. Aleluya, santo es el Señor. Anda como león rugiente viendo a quién devorar. Santo es el Señor. Dice la palabra, pero los cobardes, aquel hombre que no quiere nada con el Señor, porque piensa en su carne primeramente, en saciarse su carne, y no quiere nada con el Señor, es un cobarde. Porque la palabra dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. No el valiente que anda con una pistola en la mano, o que anda con un arma en la mano. Ese no es ningún valiente, es un cobarde, tratando de quitarle la vida a sus semejantes. Valiente aquel hombre que resiste a las pruebas del enemigo, se entrega en las manos del Señor y busca su presencia. Él es un valiente. Aleluya. Y aquí dice, pero para los cobardes, los infieles. ¿Qué es infiel? Aquel que no quiere nada con el Señor y que traiciona a Dios a cada momento, pisotea la sangre del Cordero. Los pecadores. Cuando dice los pecadores, se está refiriendo a todo tipo de pecado. Los corruptos, lo que acabo de llamar en ese momento, hace un momento. Los corruptos, los homicidas, que muchas veces matan con la mirada, con la lengua o con acciones. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Bendito Dios, sea el Señor glorificado en esta hora. Analizando y leyendo lo que dice el capítulo 21, capítulo 8 de el libro de Revelaciones. Nos vamos a ir al capítulo 22, versículo 14. Y dice la palabra: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho del árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Dice el versículo 12: he aquí yo voy en breve, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada quien conforme sea su obra. Yo soy el Alef y la Tau, el primero y el último, el principio y el fin. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, amado, viendo lo que las Sagradas Escrituras nos relatan en el capítulo 21 de Apocalipsis, que es el último libro, nos vamos a ir al primer libro de Génesis, al capítulo 19.
Y veamos que nos relata el capítulo 19. Tiene relación, tiene rema. Y dice en el capítulo 19, versículo 16. Luego aquellos varones, levantándose de allí, se dirigieron a Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Yahweh dijo: quitaré a mi siervo Abraham, ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham llegará a ser una nación grande y numerosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Pues yo lo conozco, que él dará órdenes a sus hijos y a su casa después de él, de que permanezcan en los caminos de Yahweh, para practicar el derecho y la justicia, porque Yahweh cumplirá a Abraham lo que dijo en cuanto a él. Entonces Yahweh dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado ante mí, y en gran manera se han agravado sus pecados. Entonces Yahweh dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado ante mí, en gran manera se han agravado sus pecados. Descenderé y veré si han obrado exactamente conforme el clamor ante mí ha llegado, y si no, lo sabré. Y los varones partieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham permanecía todavía de pie ante Yahweh. Para aquella época reconocemos en gran manera que Jehová Dios de los ejércitos llevaba una comunión perfecta con Abraham. Esa es la palabra humanamente. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos con un propósito en el cual iban a ser benditas todas las naciones, porque de sus lomos venía el Redentor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que aquí se está visitando el lugar de Sodoma y Gomorra, y Yahweh Dios de los ejércitos lo planifica y dice que no se lo puede ocultar a Abraham. Reconozcamos que Abraham tenía el sobrino Lot en Sodoma y Gomorra. Mas la palabra me enseña y me dice, bendito Dios, en el versículo 20, entonces Yahweh dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ha llegado ante mí, y en gran manera se ha agravado su pecado. Y en gran manera se ha agravado su pecado. Amado, pregúntate en esta hora si en verdad tú amas y adoras al Santo de Israel. Cuando tú sales a la calle y comienzas a caminar por la calle, te conduces a pie o en carro o en el transporte que sea, te vas a dar cuenta que por cualquier rincón de la ciudad o camino solitario está el pecado en gran manera. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, el pecado era en gran manera fuerte, pero más que todo el pecado de sodomía. Ahora también sucede lo mismo. El pecado de sodomía es terrible, tanto en los que practican y están inclinados a la sodomía, como el hombre normal que tiene su pareja normal. Eso yo no lo sabía, pero el Espíritu Santo me lo mostró. Y es ahí, amado, donde entra la concupiscencia de la lascivia y viene la maldición del pecado de sodomía. Aleluya. Y vemos que Abraham dice en el 21: descenderé y veré si han obrado exactamente conforme al clamor que ante mí ha llegado, y si no, lo sabré. Los varones partieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham
permanecía todavía de pie ante Yahweh, ante Yahweh. Entonces se acercó Abraham y dijo: con la misma ira destruyes tú a los justos con los pecadores. Abraham hacía una pregunta en el clamor. Entonces se acercó Abraham y dijo: con la misma ira destruyes tú a los justos junto con los pecadores. Si dentro de la ciudad hubieran 50 justos, con una misma ira destruirías y no perdonarías el lugar por amor a los 50 justos que se encuentran dentro de ella. Lejos esté de ti el hacer tal cosa, dar muerte al inocente junto con el culpable, tratando del mismo modo al inocente que al culpable. Lejos esté de ti, juez de toda la tierra, tal juicio no se haga. Entonces Yahweh dijo: si dentro de la ciudad de Sodoma encontrara 50 justos, por causa de ellos perdonaría todo el lugar. Entonces enseguida respondió Abraham diciendo: he aquí, aunque soy polvo y ceniza, he empezado a hablar ante Yahweh. Si faltaran 5 a los 50 justos, por causa de estos 5 destruirías a toda la ciudad. Él contestó: si encontrara allí 45, no la destruiría. Entonces Abraham insistió: y si allí se encontraran 40, él contestó: si encontrara allí 40, no la destruiría. Nuevamente dijo: no se disguste Yahweh, pues hablaré. Y si se encontraran allí 30, y él respondió: no la destruiría allí, si allí encontrara 30. Enseguida dijo Abraham: he aquí que he atrevido a hablar ante Yahweh. Y si se encontraran allí 20, él respondió: por causa de los 20 no la destruiría. Y de nuevo dijo Abraham: solo esta vez hablaré. No se disguste Yahweh. Y si allí se encontraran 10, y él dijo: por amor, por causa de los 10, no la destruiría. Y Yahweh se fue luego de que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Aleluya. Amado, podemos ver la misericordia, el amor infinito y sublime de nuestro amado Redentor y Salvador. Y vemos su misericordia allá atrás en el tiempo, donde hablaba con Abraham. Abraham intercedía. Sabemos perfectamente bien los que hemos leído las Sagradas Escrituras, que Abraham tenía un sobrino, Lot, en Sodoma y Gomorra. Y él intercedía ante la majestad divina del Santo de Israel. Mas él le garantizaba que si hubieran huido 10, por amor a los 10, él salvaría aquel pueblo. Ahora, amado, pregúntate: ¿qué sucede en los días actuales que estamos viviendo, donde la humanidad ha crecido grandemente? Ha crecido en número y también ha crecido y se ha desenfrenado en delitos y pecados, donde el hombre ya no tiene temor al Altísimo, donde el hombre se autodenomina y se autoproclama único e insuperable, olvidándose de la majestad divina que lo creó. Amado, te llamo a la reflexión en esta hora. Cristo viene pronto. El hombre anda perdido en delitos y pecados, en sus deleites carnales. Considéralo, medítalo, piénsalo, que al final de tus días, ¿a dónde vas a ir?
si a la gloria eterna o al castigo eterno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca puede ser apagado. Medítalo, mi hermano. Te llamo a la reflexión. El evangelio no es religión. Desafortunadamente hoy en día se habla de tanta religión y muy poco se habla del verdadero evangelio. Amado, las Sagradas Escrituras vienen del corazón de Dios. Amado, la Sagrada Escritura es algo poderoso, santo y sublime. No permitas que un día el devorador devore tu alma en la profundidad del infierno. Acerquémonos al trono de la gracia. Si hemos pecado, abogado tenemos ante el Dios eterno, Jesucristo, que un día estuvo como hombre en la tierra y ahora está con toda su majestad divina en el tercer cielo al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Amado, dobla tus rodillas. Si tú crees que no puedes soportar, que no vas a aguantar, déjame decirte, prueba a Dios de veras, pruébalo y acércate a Él. Y si hace todo el Señor y no te puedes mantener en santidad, dile al Señor que te ayude. Tenemos un abogado todopoderoso y Él te va a mandar el ayudador, que es el Espíritu Santo. No sé de qué manera te lo va a hacer, pero te va a permitir que tú peques. Si tú se lo pides con el corazón, con de verdad, le pides, Señor, ayúdame que no quiero seguir pecando. Yo te aseguro, sin equivocarme, que el Señor va a enviar al Espíritu Santo, que es que nos ministra la tierra hoy en día, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio. Y el Espíritu Santo, que es eterno y santo y sublime, va a encontrar una forma en la cual te va a ministrar para que tú no vuelvas a pecar o no continúes pecando. Aleluya. Bendito Dios. Vemos que Sodoma y Gomorra fue quemado por el pecado, pero seguidamente dice la palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. De nuevo dijo Abraham, solo esta vez hablaré, no se disguste Yahweh. Y si allí se encontrarán 10, y él dijo, por causa de los 10, no la destruiré. Y Yahweh se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Pero seguidamente dice en el capítulo 19 de Génesis, versículo 1, por la tarde llegaron los dos ángeles a Sodoma, mientras estaba Lot sentado a la entrada de Sodoma. Al verlos, Lot se incorporó para ir a su encuentro y se postró con su rostro en tierra. Y se postró con su rostro en tierra. O sea que aunque Lot estaba en una ciudad corrupta y perversa, no se le había olvidado lo que había aprendido con su tío. Porque Abraham fue el llamado. Y él se mantuvo al lado del tío mucho tiempo. Y aquí vemos que Lot pudo entender que los dos personajes que llegaban eran celestiales. Lo pudo entender en el espíritu. Aún no se había corrompido con el pueblo de Sodoma. Dice, por la tarde llegaron los dos ángeles a Sodoma, mientras estaba Lot sentado a la entrada de Sodoma. Al verlos, Lot se incorporó, o sea, él se levantó para ir a su encuentro y se postró con su rostro en tierra. Se humilló, se postró con su rostro en tierra. Él pudo reconocer que los dos varones que llegaban eran varones divinos, que venían del tercer cielo y que habían llegado. Él no sabía posiblemente que iban a hacer juicio, pero sí sabía que no eran común y corriente, hombres comunes y corrientes, y que merecían glorificarlos. Y dice que se postró en tierra. Aleluya. Y dijo, señores míos, les suplico que vayan a la casa de su siervo
y pasen allí la noche y laven sus pies, después se levantarán para continuar su camino. Pero ellos contestaron: no pasaremos la noche en la calle. Pasaremos la noche en la calle. No obstante, Lot les insistió mucho, por la cual ellos fueron con él y entraron en su casa y le prepararon un banquete. Les coció pan sin levadura y ellos comieron. Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, al pueblo, los hombres de Sodoma, el pueblo entero, desde los jóvenes hasta los viejos, rodearon la casa. Y llamando a Lot, le dijeron, le decían: ¿dónde están los varones que por la noche vinieron a ti? Sácalos para que nos alleguemos a ellos. Sácalos para que nos alleguemos a ellos. Lo querían violar, esa es la palabra, lo querían violar. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y Lot les dijo: hermanos míos, no cometan tal maldad. He aquí yo tengo 2 hijas que aún no conocen varón. Las sacaré para ustedes y hagan con ellos como mejor les parezca, con tal que no hagan nada a estos varones, pues que se han refugiado bajo mi techo. Pero ellos exclamaron: hazte a un lado. Y dijeron además: este vino a habitar con nosotros, y aquí que nos quiere hacer juicio. Ahora a ti te trataremos peor que a ellos. Pero Lot contendió fuertemente con los hombres, quienes se acercaron para romper la puerta. Y los varones extendieron sus manos, introdujeron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Mientras los hombres que estaban a la entrada de la casa, desde el menor hasta el mayor, fueron heridos con destellos. En la otra Biblia dice con ceguera, que es la otra versión. De manera que se fatigaban tratando de hallar la puerta. Tratando de hallar la puerta. Vemos la maldad. Vemos la maldad de aquellos hombres de Sodoma ante los ángeles de Dios que habían llegado. El pecado de sodomía. Querían practicar el pecado de sodomía con aquellos 2 varones. Pregúntate hoy en día: ¿qué tanto respeto hay del hombre para con el hombre y del hombre para con la mujer? Es el pecado que más abunda hoy en día. Es el pecado que más abunda hoy en día, el pecado de sodomía. Porque aún el hombre con la mujer ya no se sacia por la parte natural, sino que tiene que hacerlo por la parte contranatural para poderse saciar sus deseos carnales. Y eso es totalmente pecado y es penado ante Dios. Y ahí el pecado de sodomía. Aleluya. Y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Aún el Espíritu Santo me hacía sentir de que gente que va a la iglesia, no hablo de la denominación católica, sino gente que va a la iglesia evangélica, que se congregan en iglesias evangélicas. Hay hombres y mujeres que practican la sodomía porque no han podido renunciar a sus deseos carnales y piensan que van para el cielo. Y piensan que van para el cielo. Y son hombres y mujeres que se paran en los altares y maldicen el altar cuando se paran ahí e irrespetan la sangre del Cordero. Amado, vendrá juicio sobre toda esta gente.
Y viene el juicio sobre toda esta gente. Y hay muchos que han caído ya de los altares. Hay muchos que ya cayeron de los altares y siguen cayendo por su maldad, por no tener temor ante la presencia santa y divina del Santo de Israel. Aleluya. Hay muchos hombres y mujeres que practican la lascivia parados en altares. Se bajan del altar, llegan a su casa. Más que todo el fin de semana practican la lascivia. Todos los días que tienen relaciones lo practican. Pero más que todo el fin de semana. Aún no han dejado los deseos carnales. Y no se han arrepentido y se han convertido a Cristo. Desafortunadamente, en este pecado muchos pastores tendrán que pagar las consecuencias. Porque ya no se le pregunta al Espíritu Santo quién va a ser el líder, sino que el pastor lo elige con 2, 3, 4 de los más carnudos del pueblo que están dentro de la congregación. Eligen al que habla más bonito, o que tiene oratoria, o que diezma más, o que ofrenda más. Pero algo te voy a decir: ante la presencia del Santo de Israel no hay nada oculto. Y el Espíritu de Dios me hacía sentir y me lo revelaba de que hay muchas parejas en las casas de oración, ministrando en los altares, que practican este tipo de pecado: la sodomía, la lascivia. Aleluya. Tengo que decirlo, amado, Cristo viene pronto. Arrepiéntete de tus maldades. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos bendice con su misericordia, su amor y su gracia. Y por algo Él pagó el precio de la cruz de Calvario, porque no quiere que te pierdas. No seas débil. No seas débil ante la majestad divina de Satanás, del Santo de los Santos. Y no seas débil al postrarte ante Satanás. Porque cuando tú haces eso, en la carne eres débil y te estás postrando ante Satanás. En lugar de postrarte ante la majestad divina del Dios Todopoderoso, bendecirlo, exaltarlo y glorificarlo. Por lo tanto, en esos altares no hay santidad, ni hay bendición. Lo que hay es emoción de la carne. Aleluya. Yo sé que estas palabras son fuertes, pero si el Espíritu de Dios me hace creativo, yo tengo que decirlas. Porque estamos en los últimos días y un día tendremos que entregar cuentas. Arrepiéntete de tus maldades. Arrepiéntete de tus pecados. Aleluya. Dice el versículo 17. Y habiéndolo llevado fueron, le dijeron: sálvate a ti mismo. No voltees atrás de ti, ni te detengas por toda esta llanura. Escapa al monte para que no vayas a perecer. Y habiéndolos llevado fueron y le dijeron: sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Un día Jesús pagó el precio de la cruz por cada uno de nosotros. Un día Jesús derramó su sangre en la cruz de Calvario. Jesús ya hizo el trabajo. Jesús ya pagó el precio. Si un día lo reconociste como tu único Salvador, no seas débil ante tus pasiones carnales. No sigas practicando lo que practicabas en el mundo. No lo sigas practicando, mucho menos el día que te vas a parar en un altar. Porque estás quemándote ya en el infierno. Si no renuncias a tus pecados y a tales abominaciones, te estás quemando en el infierno. Vemos que el pueblo de Sodoma y Gomorra fue quemado con fuego y azufre por la maldad de la sodomía. Así todo aquel hombre, aquella mujer que practica la sodomía, sea cristiano o pagano, va a terminar primeramente en el infierno, y después de la segunda muerte va a terminar en el lago de fuego y va a ser quemado con fuego y azufre por una eternidad. El pecado de la sodomía es algo terrible. El pecado de la sodomía es algo terrible. Aleluya. Santo es el Señor. Y así, amados, repetimos el versículo 17 dice: y habiendo llegado fuera,
Le dijeron, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. No voltees detrás de ti, ni te detengas por toda la llanura. Escapa al monte para que no vayas a perecer. Salva. Y viendo llevado fuerte le dijeron, sálvate a ti mismo. No voltees atrás. ¿Qué le puedo decir a esta hora? Aquel hombre, aquella mujer que practica la sodomía está en el altar. Mira al Cristo glorificado en la cruz de Calvario. Pídele perdón. Renuncia a la sodomía. No mires atrás de donde saliste. No vuelvas al pecado de sodomía que practicabas antes de ser cristiano. No importa que los demonios te ejecuten. Resiste al diablo. Resiste al pecado. Adora a Dios. Y el Señor te librará. El Señor te librará. Resiste al pecado. Suplica al Dios Altísimo. Suplica al que fue glorificado en la cruz de Calvario, Jesucristo, hombre. Dile al Espíritu Santo que te ayude. Y de esa manera que queme los pecados que hay en tu corazón. Entrégate al Señor. Cristo viene pronto. Y si no te arrepientes te vas a perder. Que el Señor te colme de bendiciones en este día. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Si tienes aliento de vida en tu nariz, aún es tiempo. Escapa por tu vida. En esta hora vamos a hacer una oración para que el hombre, aquella mujer que sabe que ha pecado ante el Señor, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Para que puedas alcanzar la vida eterna y glorificar al Santo de Israel y no quemarte en el infierno siendo atormentado por los demonios. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo en esta hora, si te place. Levanta tu mano ahí donde estás y repite conmigo. Padre celestial, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, le doy honra y le doy gloria y le agradezco por haber enviado a Jesús a la cruz por mí. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de los pecados que he cometido ante su presencia. Suplico que a través de su misericordia perdone mis pecados y que me selle con su Santo Espíritu. Deme fortaleza y templanza para resistir al pecado y bendecir su nombre. Le suplico que me limpie y me lave con su sangre santa y divina y que me selle con su Santo Espíritu. Padre, deme la fuerza en el nombre de Jesús para renunciar a Satanás y abrazar a Jesús como mi único y absoluto Salvador. Amén. Padre, en esta hora bendice a cada uno por nombre. En el nombre poderoso de Jesús, sea usted glorificado. Amén y amén. Padre, así en esta hora clamo por aquel enfermo que está necesitado de una sanidad divina. Padre, en esta hora te suplico que sea usted glorificado. Ahí, Señor, donde están viendo y me están escuchando y me están viendo, en esta hora, Padre, te suplico que se glorifique en gran manera en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y autoridad sobre las naciones. La sangre de Cristo tiene poder y autoridad sobre las naciones. La sangre de Cristo tiene poder y autoridad sobre las naciones. La sangre de Cristo tiene poder y autoridad sobre las naciones.
La sangre de Cristo tiene poder y autoridad. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús sobre las naciones. La sangre de Cristo tiene poder y autoridad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y tiene autoridad sobre el hombre, sobre las naciones. Aleluya. Santo es el Señor. Amado, en esta hora, lo único que te puedo decir es que te amo en gran manera y que el Señor te colme de bendiciones. Arrepiente de tus pecados y acércate a Jesús. Cristo viene de las nubes. Cristo viene de las nubes por una iglesia en santidad, en santidad, en santidad. Que el Señor te bendiga.